Hola, te saluda el Pastor Roberly. Esta noche tenemos un relato bíblico muy hermoso. Acompáñame al Evangelio de San Marcos capítulo 10, versículo 46 al versículo 52. Dice el texto que vinieron a Jericó, y al salir de Jericó y sus discípulos una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar grandes voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Nuestro Señor Jesús cruzaba aldeas, pueblos y ciudades. Había un solo propósito en su corazón, y era predicar acerca del reino de los cielos, acerca de la conversión y el arrepentimiento. Ahora se encontraba cruzando por Jericó, y a su paso, dice el texto, había una multitud de personas que lo seguían. Sí, claro, no solamente eran los discípulos, sino que habían otros más. Eran muchos los que iban detrás del maestro. En medio de esa gran multitud había todo tipo de motivación que los llevaba a buscar a Jesús. Algunos venían por un milagro, algunos venían por curiosidad, otros venían a juzgarlo, a encontrarle algún error, para que puedan ante todo el pueblo hacerlos quedar mal, como algunos religiosos. Había diversidad de motivaciones que lo acercaban a buscar a Jesús. Y esto nos lleva también a nosotros a reflexionar: ¿qué motivación nos hace acercarnos a Jesús? ¿Qué razón nos lleva siempre a poder llegar a una iglesia, escuchar un mensaje, abrir una Biblia y empezar a leerla? ¿Qué nos motiva en algún momento del año a separar días y guardar días y dedicar especialmente esos tiempos a la reflexión cristiana? ¿Qué nos motiva a respetar sacramentos? ¿Qué nos motiva realmente a escuchar esta noche este mensaje que te estoy compartiendo? Jesús sabe las obras de los seres humanos y conoce realmente cuál es la verdadera motivación que tenemos nosotros para acercarnos a Él. Nosotros externamente podemos demostrar muchas obras y podemos asumir muchas acciones. Pero una cosa tienes que estar seguro siempre: que Jesucristo siempre va a evaluar y va a juzgar mucho más allá de lo que se ve por fuera. Él lo que va a juzgar es lo que te motiva por dentro a hacerlo. Para Jesús es tan importante, o más importante, no solamente que hagas obras buenas para ayudar a tu prójimo, no solo que tengas buenas motivaciones para poder acercarte a Él, sino que tengas la correcta. Aquella motivación que realmente a Jesús siempre le ha agradado, que te acerques a Él por amor. Sí, que realmente te acerques a Jesucristo motivado por un deseo vivo de conocerlo, de escucharlo y de ser bendecido con su presencia. Ahora vemos a Jesús entonces cruzando por esta ciudad, y que todo tipo de motivaciones había en los diversos corazones que estaban en esa gran multitud que lo seguían. Claro, el texto nos separa en el versículo 46 que también estaban los discípulos. Y los seguidores de Jesús realmente eran personas que se encontraban en un proceso de formación y crecimiento, y que Dios en su gracia a ellos les daba una dirección, una enseñanza diferente, una revelación mayor, porque sobre estos hombres iba a recaer toda la gran responsabilidad de predicar el Evangelio a las naciones, luego que nuestro Señor ascienda a los cielos. Importantísimo, importantísimo empezar a comprender que nuestro Señor tiene guardado su conocimiento y su luz para aquellos que han decidido ser sus discípulos. Y para darte una muestra, es que nuestro Señor enseña por parábolas.
pero a quien le daba el privilegio de poder interpretárselas y poder explicarles las parábolas, justamente eran los suyos, a sus discípulos. Ha guardado esta bendición de esta revelación de su palabra para aquellos que aman su nombre y para aquellos que quieren conocerlo realmente con una motivación correcta. Es necesario acercarte a Jesús con la motivación correcta. Acércate por amor a Jesús. Ahora, dentro de esta multitud, dice el texto, que había un hombre llamado Bartimeo. Y no precisamente era su nombre, pero así lo conocía el texto. Lo llama Bartimeo. Y nuevamente afirma esto al repetirlo, al decir que era el hijo de Timeo. Y el texto relata que él estaba sentado junto al camino, mendigando. Parece ser que ese era el lugar donde él siempre se encontraba. Cotidianamente él iba a ese lugar. Cotidianamente se encontraba en la puerta, seguramente cerca de un mercado, o uno de los ingresos y el camino principal de la ciudad, donde las personas que transitaban por ahí podían ofrecerle una limosna, algo con el cual él pueda sustentarse y vivir. Era un hombre lamentablemente ciego, y que no solamente tenía un problema físico, de que de por sí ya le traía dolor y sufrimiento, porque al tener ese problema físico, él no tenía la capacidad de por sí mismo poder sustentarse y trabajar. Tenía que ser dependiente de los demás. Tenía que necesariamente acercarse y pedir una limosna. Su problema no solamente ahora era el problema de su visión, sino que se encontraba solo. No sabemos si sus familiares o algunos amigos cercanos a él lo llevaban a este lugar y lo dejaban ahí y luego lo recogían. No podríamos especular. Pero el texto nos revela que él se encontraba solo en el momento que tiene este encuentro maravilloso con nuestro Salvador. Muchas veces, a veces podemos ser tan ingratos con Dios y con la vida. Porque Dios nos ha bendecido de tantas maneras y no sabemos valorar todo aquello que Dios nos ha dado. Nos ha dado su bendición de su presencia, nos ha dado la vida, nos ha dado salud, nos ha dado familia, nos ha dado capacidades, nos ha dado una mente, nos ha dado habilidades, nos ha dado un cosmos para poder habitar en él y disfrutar de él. Nos ha dado tanto nuestro gran Dios, pero somos tan malagradecidos e ingratos que no sabemos considerar todas las bendiciones que hemos recibido de él. Y muchas veces, cuando empezamos a tener ciertos problemas y cuando empezamos a sufrir ciertas pérdidas, no vemos todo aquello que hemos recibido de Dios, sino solamente nos centramos y nos enceguecemos en aquello que no tenemos o en aquello que anhelamos tener. Y peor aún, nos enfrascamos en un momento de dolor y hacemos que ese pequeño problema se convierta en un gran problema para nosotros. Y nos volvemos seres desagradecidos a Dios, ¿sí? Personas que realmente no son gratas y no saben decir gracias, Señor, por lo que tengo, sino que más bien empezamos a reclamarle, empezamos a confrontar a Dios por aquello que no tenemos y por aquellos problemas que empezamos a vivir. Créeme que este hombre tendría suficiente autoridad moral para saber lo que es el sufrimiento, saber lo que es valerse por sí mismo, luchar y tratar de salir adelante a pesar de sus problemas. Hoy nos tocó vivir tiempos difíciles, pero a pesar de esto, Dios no está permitiendo de que tú te caigas y que tú empieces a agobiarte en medio del tiempo que estamos viviendo y que puedas encerrarte y pensar que la vida se acabó. Dios nos ha dado capacidades y a pesar que las situaciones no son nada favorables, podemos seguir caminando y podemos seguir creyendo que podemos ser útiles en medio de la situación que nos ha tocado vivir. ¿Y qué te parece si empezamos a comenzar agradeciendo a Dios? Porque en medio de todo este tiempo y cuarentena que estamos viviendo, Dios nos está guardando en salud, nos está guardando en familia, porque este tiempo está ayudando a que podamos unirnos mejor con nuestros seres queridos. Y si tú te pones a escuchar las noticias, no todos podemos expresar estas palabras, porque hay personas que realmente están sufriendo pérdidas humanas, seres queridos que han muerto por causa del COVID-19.
países y naciones que están siendo flageladas como Italia y España. Hoy por hoy, creo que en medio del tiempo que estamos viviendo, vamos a sacarle provecho máximo y tratar siempre de ser útiles para los que nos rodean. Ahora Bartimeo no se quedó con los brazos cruzados, ni se deprimió de tal manera que creía que el mundo se le había terminado y que le decía a la tierra, trágame. No, sino que este hombre tomó decisión y siempre estaba junto al camino, dice el texto, esperando una limosna, la ayuda de alguien. Él esperaba siempre un bien personal y un sustento diario con el cual pueda subsistir. Él nunca, creo yo, en su remota idea, ni en el mejor de sus sueños, imaginó que ese iba a ser el día de su milagro, el día que él iba a ver la luz. Sí, él iba a ver la luz. Él iba a encontrarse con la mayor luz de la eternidad, que es Jesucristo. Este hombre nunca imaginó que ese día tan común, ese día que ya era toda una rutina y una constante de estar en el mismo lugar, cambiaría a partir de ese encuentro con Jesucristo. Mirad lo que nos dice el versículo 47. Dice que oyendo él a la multitud que hacía tanto bullicio, y que en medio de ese bullicio la gente hablaba y exclamaba a Jesucristo, él escuchó que era ese profeta, ese Señor que había empezado a trastornar ciudades y pueblos con grandes milagros, con palabras totalmente diferentes, palabras únicas que solamente él sabía darlas con autoridad. Había empezado a calmar la ansiedad y la sed del alma de muchas personas. Seguramente cuando escuchó estos bullicios, él pudo haber preguntado al que estaba cerca de él, ya que no podía ver, pero sí podía hablar y escuchar, y podía desarrollar esos sentidos mejor que nunca. Él dijo, posiblemente, ¿qué es lo que está pasando? ¿Quién es aquel hombre que la gente tanto exclama? Y por ahí no faltaría alguien que le diría, es Jesucristo, es Jesús, el Nazareno. Al escuchar que era Jesucristo, dice el texto, que él empezó a gritar y a exclamar con todas sus fuerzas, con todo su corazón, y empezó a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y este clamor, este grito desesperado, nacía de lo más profundo de su corazón. De un corazón agobiado, de un corazón enfermo, sin esperanza, pero un corazón con fe. ¡Wow! Él empezó a clamar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. En este clamor podemos encontrar dos cosas importantes. En este grito de desesperación podemos rescatar dos enseñanzas claras para nuestras vidas. Primero, al escuchar de Jesús, él tuvo que ponerle confianza a él, tuvo que ponerle mucha fe y creer que él podía sanarle, y él podía darle solución a este problema que lo agobiaba tanto tiempo. Porque si él no hubiera creído esto, no se hubiera atrevido a clamar y a gritar con todas sus fuerzas pidiendo ayuda. Era necesario un insumo, y ese insumo espiritual se llama fe. Era necesario que él clame y grite, pero que tenía que tener ese clamor una esencia de fe. No basta con gritar, no basta con llorar, no basta con clamar. Si detrás de ese clamor, ese lloro y ese grito, no hay una esencia de fe. ¿Cómo estás orando? ¿Cómo estás clamando hoy, en ese tiempo? ¿Cómo te estás acercando al trono de la gracia, Jesucristo? ¿De qué manera estás buscando tu milagro? ¿De qué manera estás esperando del Señor una respuesta a tus peticiones? ¿Lo estás haciendo gritando, llorando, clamando con todo tu corazón? ¿Pero lo estás haciendo con fe? ¿Tú sabías que el clamor, el grito y las lágrimas son manifestaciones? Y que todas esas manifestaciones nacen de un corazón realmente que transmite a través de esas emociones su sentimiento y el deseo de su corazón. Y que ciertamente Dios lo escucha y ciertamente Dios lo valora. Pero lo que realmente mueve el corazón de Dios es que detrás de esas lágrimas y ese clamor y ese gemido haya fe. Si Bartimeo hubiera clamado y hubiera gritado sin fe,
yo creo que no hubiera llamado la atención del maestro. Pero ese grito y ese clamor tuvo este insumo espiritual llamado fe. Y este insumo de fe, yo creo firmemente que detuvo al maestro en su camino. Ahora, no solamente podemos aprender en este grito de desesperación, de anhelo, este grito de milagro, la fe que tenía él en su corazón, sino que también podemos ver que en esas palabras que él expresó al decirle: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, había un judío que reconocía el linaje, reconocía las profecías y entendía que esta promesa se había dado en los tiempos al rey David y a su descendencia, que vendría el Mesías, el Salvador, aquel que su trono iba a ser perpetuo, y era Jesucristo. Este judío reconoció que él era el Mesías. Es importante tener la fe en medio del clamor, del gemir y la oración. Pero también es importante que esta fe esté bien enfocada, esté enfocada en las verdades espirituales de Jesús. El hombre, por naturaleza, ha nacido con fe, tiene esa capacidad que viene de Dios. No hay ningún ser humano que no tenga fe. Hasta el ateo tiene que depositarle fe a lo que haga, a lo que dice y hasta lo que asuma. Todos en la vida cotidiana le ponemos fe a todo lo que hacemos. Ciertamente. Damos una palabra y creemos que esa persona va a cumplir con su palabra, necesariamente le tenemos que poner confianza a eso. Fe. Vivimos tiempos difíciles y diferentes y necesariamente escuchamos una voz por ahí que nos dice que esto va a mejorar. No te preocupes. Y al escuchar esa voz, asumimos una tranquilidad y una actitud diferente y decimos: seguramente será así. Le ponemos fe. A todo lo que hacemos le ponemos fe. Créeme, hasta las cosas más cotidianas y más pequeñas y prácticas en la vida le ponemos confianza. Pero hay una fe diferente. Hay una fe que salva. Hay una fe que mueve el corazón de Dios. Hay un solo tipo de fe que Dios no puede rechazar y que realmente conmueve su corazón. Y es una fe que está fundamentada en su palabra, en sus promesas, en sus dichos. Esa es la fe que mueve y detiene a Jesucristo en el camino. Tú tienes fe, estás gritando, estás clamando como Bartimeo por tu milagro. Estás llorando hoy, esperando del Señor algo. Pero es necesario que en ese grito de clamor haya estos dos elementos. Por un lado, este insumo espiritual llamado fe, y por otro lado, que esta fe esté bien sustentada y enfocada en sus promesas. No una fe fundamentada en algún dicho humano, ni en alguna emoción que aflore en el momento, ni una fe que esté basada en alguna religión, o que esté basada simplemente en alguna creencia superficial. Es necesario que tu fe esté basada en la palabra de Dios. Es necesario que tu fe esté basada realmente en los dichos que Jesús nos dejó. Si tu fe está basada en la palabra de Dios y tus peticiones están sustentadas en sus promesas, tienes que estar seguro que Dios va a responder. Tienes que estar seguro que Jesucristo te va a escuchar y se va a detener en su caminar. Este hombre gritó: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y créeme que este clamor, este grito profundo de fe, esperanzándose en la promesa de este Mesías prometido, iba a hacer que el corazón de Dios ese día produzca el milagro que él tanto anhelaba. Pero el versículo 48 nos narra que no la tuvo fácil Bartimeo, porque a pesar de su clamor, a pesar de su declaración, dice el texto en el versículo 48 que muchos le reprendían para que él callase. Muchos empezaban a reprender este clamor y este grito de desesperación. La Biblia no especifica quiénes fueron. Algunos se atreven a decir que posiblemente pudieron ser los mismos discípulos que al gritar tanto podían, según ellos, fastidiar al maestro. Algunos creen que pudo haber sido la misma multitud también, que no le daba el valor y la dignidad a este hombre y que para ellos su hablar y su clamor podría más bien generar fastidio, podría generar
incomodidad entre la gente que estaba ahí. Pero él tenía una necesidad mayor. Él tenía un problema. Y él sabía que Jesucristo era el único que podía solucionar el problema. Él sabía que era la única oportunidad que podía tener él. Y que posiblemente esta oportunidad no se le iba a presentar en otra ocasión. Jesús estaba pasando por ahí. Él había escuchado hablar de Jesús. Él sabía que Jesús hacía milagros. Él sabía que Jesús hacía cosas maravillosas. Y esta era la oportunidad que él siempre había esperado. Y no le importaba lo que tenía que hacer o decir con tal de alcanzar su milagro. Él encontró un problema en su camino. Él encontró en su clamor y en su petición un problema y un gran problema. Que aquellas personas más bien que lo veían a él con esta necesidad y que sabían que Jesús sanaba enfermos, sanaba ciegos, más bien podían haberlo ayudado a acercarse más a Jesús para que pueda recibir el milagro que tanto necesitaba. Pero las personas, en vez de ayudarlo, más bien hicieron lo contrario. Fueron oposición a la petición y a la necesidad de este hombre. Muchas veces tenemos el comportamiento de esta multitud. Muchas veces tenemos la actitud de esta gente que en vez de ayudar al prójimo a tener un encuentro con Jesús, en vez de llevar a las personas hacia el camino correcto, encaminarlo hacia la luz de Jesucristo, muchas veces somos tropiezo para ellos. Muchas veces, en vez de ayudar al prójimo para que pueda encontrar el camino verdadero hacia Jesucristo, muchas veces somos tropiezo con nuestros comportamientos, con nuestro testimonio. Somos tropiezos también con nuestra indiferencia de no predicarles cuando más necesitan el mensaje de Cristo. Mucha gente muda vemos en el mundo. Después de haber conocido el evangelio maravilloso de Cristo, no queremos anunciar de este precioso evangelio. Y creemos que el Señor nos ha dado su bendición solamente para nosotros y para guardarlo y para tenerlo como un certificado en la sala, o solamente para llegar al templo y vivir esta bendición como una burbuja solamente entre nosotros o solo para nosotros. Déjame decirte esta noche que Jesucristo no nos ha llamado a ser tropiezo. Y no solamente no ayudar al que lo necesita, sino también no predicarle a mucha gente que lo está necesitando. A muchas personas que realmente están gritando desesperadamente de lo profundo de su alma por salvación y sanidad. Yo no quiero quedarme callado. Yo no estoy dispuesto a ser uno de aquellos que son tropiezo y en medio de este tiempo de cuarentena quedarme escondido, porque pueden limitar mi espacio exterior y pueden limitar muchas cosas en mi vida, mi rutina cotidiana, pueden limitar posiblemente muchas situaciones laborales, pero lo que nunca van a callar y lo que nunca van a limitar es mi compromiso y mi deseo de gritar mi fe y anunciar al mundo que en Jesucristo podemos encontrar realmente salvación, sanidad a nuestros cuerpos, que solamente Jesucristo nos puede dar aquello que realmente necesitamos. Y si hoy es la oportunidad de gritarlo a través de este audio y que mucha gente lo conozca, entonces lo gritaré con mayor fuerza. Jesucristo te ama, Jesucristo quiere salvarte, Jesucristo quiere darte la oportunidad que necesitas. Ven a Jesús. Estos hombres que empezaron a crear este bloqueo, empezaron más bien a oponerse a este clamor. Dice el texto que se lo impedían. Y hasta lo reprendían para que callara. Pero aquí había dos opciones. O por un lado Bartimeo hacía caso y se intimidaba y se quedaba ahí con su problema y seguía viviendo una vida de esclavitud y de sufrimiento, mendigando y sufriendo hasta el fin de sus días. O era que él tenía que sobreponerse y luchar contra la oposición y tener que seguir alcanzar su milagro, tenía que seguir luchando por ese milagro que realmente él quería. Él tomó una decisión y sí, tomó la segunda. Él sabía que era su oportunidad y que sabía que frente a esta oposición él no podía callar. Él no podía menguar. Su necesidad era mayor que su oposición. Su necesidad era mayor que su problema. Realmente su angustia era mayor que esas voces que lo querían acallar. Él necesitaba un milagro de Cristo. Y frente a la adversidad que él encontró desde su voluntad hacia su milagro, desde su lugar hacia donde estaba Jesús, él clamó con más fuerza. Dice el texto que no lo detuvo esa reprensión, sino que él clamó con más fuerza. Él gimió con más fuerza. Miren lo que dice el texto. Él entonces clamó mucho más. Él clamó mucho más. ¡Wow! Este es un gran mensaje para tu vida y para la mía. ¿Qué comportamiento tendremos frente a las oposiciones?
¿Cuál será nuestra reacción frente a la oposición? ¿Menguaremos? ¿Nos volveremos pasivos? ¿Seremos derrotistas o empezaremos a clamar, a gemir, a pedir al Señor ese milagro con más fuerza, con más ahínco, con más deseo? Es necesario que si quieres algo de Jesús, tenga que buscarlo con más entrega. Si has clamado a Dios por un milagro muchos meses, entonces clama muchos años más. Pero algo tienes que estar seguro que Jesús responderá a tu petición. Y él empezó a clamar con mucha fuerza. Él empezó a clamar con mayor ahínco. Y dijo nuevamente: Hijo de David, ten misericordia de mí. Solo este clamor mayor, solo este gran deseo de su corazón, reforzado por una intensidad mayor, hizo que Jesús se detuviera en su camino. Miren lo que dice el versículo 49. Entonces Jesús, deteniéndose, escúchalo, deteniéndose, solo el clamor con fe, enfocada en su palabra, esforzado, realmente angustiado, buscando una bendición del Señor, hizo que Jesús se detenga en su camino. Dice la Biblia claramente: un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es necesario entonces detener a Jesús en su caminar. Es necesario hoy más que nunca escuchar una respuesta de los cielos. Es necesario que la misericordia de Dios y su brazo se mueva a favor de esta humanidad. Es necesario que la misericordia de Dios alcance nuevamente a nuestras naciones. Y si queremos realmente recibir algo de Dios, tenemos que acercarnos de la manera correcta, a la persona correcta, en el tiempo correcto y con el corazón correcto. Jesús se detuvo en el camino. Y estoy convencido que Jesús, esta noche, si tú te acercas a Él con todo tu ser, Jesús se va a detener. Estoy convencido de que este tiempo que estamos viviendo en el mundo, en la misericordia de Dios, tendrá un tiempo de caducidad y vendrán tiempos mejores para la humanidad. Pero que el mundo entienda y que el mundo voltee a reconocer que Jesucristo es el mismo de ayer, el de hoy y por los siglos de los siglos. Y que todo lo que estamos viviendo es consecuencia de nuestros pecados y que son profecías que se están cumpliendo y que el regreso de Jesucristo es eminente. Es necesario que el mundo entienda que Jesucristo vuelve y vuelve por segunda vez. Jesús se detuvo en su camino. Sí, y no solamente se detuvo para mandarlo a llamar, por lo que hizo fue: tráiganlo. Él se detuvo y posiblemente las mismas personas que en algún momento le decían al pobre ciego: cállate, no grites tan fuerte, no molestes al maestro. Ahora ellos cumplían otra misión diferente. Ahora tuvieron que cambiar su actitud. Ahora tuvieron que hacer otras cosas diferentes. Ahora tenían que ellos asumir otro oficio. Ya no era el de ser oposición. Ya no era el de ser estorbo para el milagro de este hombre. Ahora ellos tenían que más bien acercar al ciego hacia aquel que podía darle la vista. Ahora el momento en el cual este hombre iba a ser acercado y Jesús iba a usar a las mismas personas, posiblemente a las mismas personas que en algún momento lo reprendieron. Y esto nos deja una gran lección. En algún momento de nuestras vidas, por causa de nuestro pecado y por causa de nuestros ojos ciegos espiritualmente, podemos nosotros acallar y no haber honrado a Dios y no haber estado de parte del Señor. Pero cuando Jesús nos da la luz y cuando Jesús nos da una orden, ahora nos convierte en instrumentos de honra para servir, para hacer el bien. Ahora el Señor les manda y le dice claramente: tráiganlo aquí. Y el texto dice ahí que los hombres lo llamaron y le dijeron: ten confianza, levántate, Él te llama. Qué diferente fue su discurso ahora, ¿no? Ten confianza, ten ánimo, Jesús está llamándote. ¡Wow! ¿Cómo puede cambiar nuestros mensajes? ¿Cómo puede cambiar nuestra actitud? ¿Cómo puede cambiar nuestra postura? Cuando Jesucristo interviene en nuestras vidas, realmente Él hace nuevas las cosas. Cuando Jesucristo interviene en una nación,
realmente Él cambia el orden, los principios y los valores en esa nación. Cuando Jesucristo interviene y entra en una familia, realmente Él puede cambiar a esa familia. Él sigue haciendo milagros y en Él siempre hay cambios. Dice el versículo 50, Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Él echó lo más preciado que él tenía, su capa. Para un mendigo no había cosa y objeto más preciado que su capa. Esa capa que lo acompañaba en tiempos de lluvia, en tiempos difíciles de frío y de viento. Esa capa que siempre estuvo con él. Y creo yo que se convirtió realmente en una indumentaria importantísima en su vida. Algunos historiadores de la Biblia creen que él echó su capa porque le iba a generar mayor fastidio para correr hacia Jesús. No lo sé. Posiblemente él echó su capa porque en ese momento ni siquiera se percató de llevarla consigo. Pero lo que sí podemos estar seguros es que él sabía que su vida de mendigo ya no iba a volver, que ya no iba a necesitar de esa capa y volver a estar en ese mismo lugar, ni volver a estar mendigando constantemente, porque él sabía al escuchar la voz de Jesús que lo estaba llamando, él iba a encontrar el milagro de su vida y que a partir de ese día su vida iba a ser transformada totalmente por el Señor, iba a recibir el milagro que él realmente necesitaba, ya no necesitaba la capa, ya no iba a estar sentado más en el camino, no iba a estar más junto al camino, esperando recibir de la gente un poco de ayuda, un poco de beneficio. Él entendía que cuando iba a recibir de parte de Jesús esta bendición, iba a llenar su alma y su corazón, iba a ser el milagro que él necesitaba y iba a depender de sí mismo en el Señor y que su vida iba a ser transformada totalmente. Dejó la capa, echó aquello que podía ser obstáculo, aquel que lo ataba a su pasado, aquello que lo ataba a esa vida de mendigo. Ahora él empezó a correr hacia un nuevo destino, empezó a correr hacia un nuevo caminar, hacia un nuevo horizonte. Es necesario que cuando quieras acercarte a Cristo, es necesario que si has creído en Él, y es necesario que si sabes que el Señor ha hecho un milagro en tu vida y has empezado a correr la buena carrera detrás de Jesús, es necesario que entiendas que ya no puedes quedarte nuevamente sujetado, llevando pesos, hábitos y situaciones que no están contribuyendo a tu vida espiritual. Es necesario que dejes esa capa que puede representar cargas que no están sumando a tu comunión con Dios. Es necesario que empieces a dejar todo aquello que no te está edificando. Es necesario que empieces a correr detrás de Jesús. Empieces a correr siempre proyectándote y creyéndote que en el Señor habrá nuevos comienzos. Habrá un nuevo mañana. Habrá un nuevo día para ti. Y dice la Biblia que entonces arrojando su capa él se levantó y vino Jesús. El versículo 51 nos dice el texto. Respondiendo Jesús le dijo, cuando el hombre llegó delante de él, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Nos llama la atención que nuestro Señor, me imagino viendo a este hombre correr y caminar y cayéndose y levantándose en busca de su milagro. El Señor lo veía y sabía que tenía un problema. Era ciego. Pero llegando delante de él, el Señor le pregunta y le dice, ¿qué cosa quieres que te haga? ¿Por qué el Señor le preguntó esto? Porque siempre hemos comprendido que Jesucristo quería escuchar de sus propios labios, que le puede expresar su necesidad. Él quería escuchar de sus propios labios esta fe viva, pero una fe sincera, una fe realmente directa, una fe clara, con una petición específica. Le dijo, ¿qué cosa quieres que te haga? Y él tenía que decírselo de sus propios labios. No era un asunto que el Señor tenía que suponer, no era un asunto que alguien podía decir, pero si el Señor todo lo sabe, Él podía hacerle el milagro sin necesidad que Él se lo pidiese. No, porque en el acto mismo de pedírselo, en el acto mismo de clamarle, ahí hay insumo de fe, ahí estamos nosotros asumiendo fe. Jesús quiere, el Señor sabe tu necesidad. Y seguramente tú estás diciendo, pero si ya lo sabe, ¿por qué no lo soluciona? ¿Y por qué el Señor no responde? Porque el Señor está esperando que tú se lo digas con tus propios labios. Es necesario que ejercites la fe que está en tu corazón. Y este hombre, al estar delante de Jesús, Jesús le dijo entonces, dime, ¿qué cosa quieres que te haga? Tú quieres un milagro de Jesús. Esta noche el Señor también te está preguntando, ¿qué quieres de mí? Y la Biblia dice que en ese momento, cuando Jesús le dijo, ¿qué cosa quieres que te haga? ¿Te imaginas la respuesta que le dio este hombre? El ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Maestro, que recobre la vista.
Esto fue el momento más trascendental en la vida de Bartimeo. Fue el momento maravilloso. Él sabía que ahora sí podía contar su problema y sabía que ahora sí podía decírselo a alguien que sí le podía dar soluciones. Muchas veces contamos nuestros problemas a mucha gente, tocamos puertas, expresamos dolor y muchas veces compartimos aquellas cosas que nos causan dolor y aflicción. Pero vamos a puertas y a oídos que no nos van a dar soluciones, que solamente se van a enterar de nuestros problemas y lo van a comentar con otros. Muchas veces van a tomarse de esos problemas para hacer burla. Pero Jesucristo no te va a escuchar solamente para enterarse o solamente lo va a escuchar para generar de ti un momento solo de mayor dolor y que solamente Él pueda tener el conocimiento y que pueda seguir quedándote con tu problema. Sino que Jesús era el único que podía darle solución a su problema y que solamente Él podía darle respuesta a su petición. Él le dice: Maestro, quiero ver, quiero recobrar la vista. Esas palabras fueron importantísimas. Esta petición fue clarísima. Dice el versículo 52 que Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. No solamente ese día recobró la vista, no solamente ese día él pudo ver por primera vez después de mucho tiempo. No solamente en ese día él pudo recibir este milagro maravilloso de parte de Jesús, sino que también pudo encontrar la luz para sus ojos espirituales, la salvación de su alma. Créeme, en ese día él no solamente recibió la sanidad para su cuerpo, sino también la sanidad para su alma. ¿En qué momento aconteció este milagro de fe en la vida de este hombre? ¿En qué momento sucedió el gran milagro de la salvación de este hombre? Porque Jesús declaró diciendo: tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Al haberse acercado a Jesús, al haber reconocido en Él al Mesías prometido, Él no solamente recibió el bien físico, lo más importante es que recibió el bien espiritual. Tú y yo tenemos problemas y necesidades físicas y seguramente tenemos una lista de peticiones que presentar ante el Señor. Pero déjame decirte en esta noche, Jesús está más pendiente de la salvación de tu alma. Jesús quiere salvarte y Jesús quiere realmente darle sanidad a tu alma, que está herida por muchos traumas, conflictos, pero sobre todo por una gran enfermedad y un gran virus mortal que se llama el pecado. Jesucristo quiere sanarte y créeme que la sanidad exterior será consecuencia de tu sanidad interior. Jesucristo salvó a este hombre y ni bien salvó su alma, dice el texto, que enseguida recobró la vista. Así obra Dios. Primero trabaja por dentro para luego ver los resultados por fuera. Tú quieres un milagro físico de Cristo, acércate a Él arrepentido y vas a recibir la sanidad espiritual, la salvación de tu alma, y verás que lo físico, si está en la voluntad de Dios, también lo vas a recobrar. Esta es la palabra que te traigo esta noche. Y sabes, no quiero terminar este mensaje diciéndote que luego que recibió la salvación y la sanidad de su cuerpo, dice el versículo 52 que enseguida seguía a Jesús en el camino. Juan 14:6 dice que Jesús dijo en una oportunidad: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Ahora ya no estaba junto al camino mendigando más. Ahora ya no estaba dependiente de los demás y frustrado y limitado por su ceguera. Ahora era un hombre salvo, un hombre sano, y había encontrado el mejor camino de su vida, llamado Jesucristo. Ahora, la mejor bendición que tuvo este hombre no solamente es abrir los ojos después de muchísimo tiempo, aunque exactamente no sabemos realmente si este hombre quedó ciego o había nacido ciego. Pero lo que sí sabemos es que cuando Jesús lo sanó y al abrir sus ojos, lo primero que contempló fue a maravilloso Jesús. Esta noche recupera la vista espiritual, recupera tu sanidad y que al abrir tus ojos espirituales, que puedas ver siempre a Jesús. Soy el pastor Roberle y sé que esta palabra te ha bendecido. Muchas gracias. Compártelo con tus amigos.